¿Qué hago? ¿Qué hago? Hola, hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Quien vaya a ver el directo después, pues nada, solo mandarles saludos aquí desde mi pueblo, Guadalupe Ocotán. Ahorita aquí andamos por estos rumbos y ahorita donde estoy pues es en la plaza. Espero que el internet sea bueno y se logre anotar algo. Bueno, pues el motivo de este en vivo, pues nada, más que nada saludarlos, esperando que estén bien. Mira ahí al fondo, aquí tenemos lo que es la iglesia y ya pues aquí andamos en la plaza. Y ya como les decía, pues aquí ando en mi pueblo, voy a andar unos días por acá, igual para que ahí dejen ahí en los comentarios qué es lo que les gustaría que grabara, ya que ando por acá. Para mi suerte, en la semana pues mi familia va a hacer la fiesta tradicional que se llama Rariquirra, que es como la fiesta del maíz. Entonces pues me va a tocar grabarles un poco de lo que se hace. Y ya pues ahorita que andamos en el kiosco y ahorita les voy a hacer un paneo de cómo es. Les repito, pues voy a estar aquí esta semana y la semana que viene voy a estar viniendo por motivos de trabajo. Entonces, como les digo, pues ahí dejen en los comentarios qué les gustaría que les mostrara de mi pueblo, una inquietud que tengan. Y ya pues más que nada, pues para que ustedes también conozcan parte de mi pueblo y lo que se realiza por acá, ¿no? Y ya poco a poco les voy a ir subiendo videos de todo lo que vaya grabando, este, para que conozcan un poquito de mi pueblo. Saludos, Luis Das, espero que estés muy bien. Por si acabas de entrar al directo, ya pues comentaba que ando aquí en mi pueblo, Guadalupe Ocotán, y ya les comentaba qué inquietud tienen de conocer mi pueblo, el pueblo Wixárika, de lo que se hace aquí. Comentaba que en la semana tengo la suerte de que mi familia va a hacer una fiesta tradicional, entonces les voy a grabar un poquito de lo que se hace por allá, de lo que se hace en la fiesta tradicional que se llama Rariquirra o fiesta del maíz. ¿En qué estado queda? Yo estoy acá en el estado de Nayarit, en el municipio de La Yesca, Guadalupe, Guadalupe Ocotán se llama mi pueblo. Y pues, como les comento, pues ahí dejen los comentarios, qué es lo que quieren que les grabe. Y ya pues, obviamente, pues les voy a grabar poco a poco de lo que hay aquí, más que nada en relación a la cultura wixárika, pero pues también hay de cosas particulares de lo que tiene mi pueblo. Y ya comentaba, pues que ahorita me encuentro en la plaza. Esta plaza pues tiene que como unos 4 años más o menos. Y así es como está de momento. No sé, alguna inquietud, alguna pregunta que tengas, Luis, aprovechando que te tengo aquí, que eres el único conectado, pues ya podemos tener una leve plática de lo que quieras saber. Y no sé si se alcanza a ver un poquito la señal, la imagen. Es que como acá no hay como, sino que es todo a base de fichas, pues muchas veces cuando se conecta mucho, pues no agarra señal. Y ahorita aprovechando que ya están todos dormidos, o en su mayoría ya no está conectado, pues estoy aprovechando la señal y espero que se alcance a notar un poco mejor. Y ya por si están escuchando música de fondo, pues hay una familia está tocando con un grupo en vivo. Y pues aquí se ve lo que es la iglesia. Igual mañana les voy a grabar así algo rápido de eso.
Aquí enfrente no se alcanza a notar donde está todo oscuro. Es la cancha de fútbol. Ahorita está muy bonito. Antes era pura terracería, pura tierra. Y ahorita es de pasto sintético. Ah, ah, ah. Órale, no, pues qué bueno que el canal te haya inspirado para aprender lengua wixárika y pues más que nada con tu amiga, ¿no? Y ojalá pues los videos que se han hecho en el canal pues te sirvan que te ayuden aunque sea un poco para que tú también aprendas la lengua wixárika. Y como le digo, pues aprovechando que voy a estar aquí en mi pueblo, siempre quise durar un tiempo en mi pueblo por cuestiones de estudios, pues siempre me fui, ¿no? Y ahora que se presentó esta oportunidad de trabajar acá, pues voy a aprovechar lo más posible para grabarles a ustedes de cómo es por acá, de dónde anduve de niño, lo que comía, lo que se hace aquí, muchas cosas que quiero grabarles y pues poco a poco les iré subiendo, pues tanto por aquí, por YouTube, por Instagram, por Facebook y por TikTok, ya para que estén un poquito más al tanto de lo que se sube por ahí. El Roble Nayarit, son como unas 2 horas más o menos, 2 horas y media. Y ya pues no sé si has ido allí al Roble o cómo es que tú llegaste a conocer de ese familiar por ahí. Y ya pues la ventaja, bueno, no sé de dónde me estés escribiendo, si de Tepic, pues de Tepic a mi pueblo pues ya está pavimentado y hasta el crucero del Roble, haz de cuenta pues al Roble andarías llegando como en 2 horas, 2 horas y media a lo mucho. Hay camiones que llegan hasta allí en el Roble y también acá en mi pueblo. Órale, órale. No, sí, sí es bonito el Roble. Ella tiene buenas vistas en cuanto a los cerros y todo eso. Ojalá un día conozcas el Roble y ya de paso te desvíes hacia mi pueblo para que también conozcas. Creo que ahí en marzo, en el Robles, marzo o abril, creo que hacen un festival que se llama la Feria del Maíz y ya pues ahí hacen distintos eventos, presentan pues la historia, presentan lo que significa el maíz para el pueblo wixárika, los colores de maíz y ya alimentos derivados del maíz y todo. Dicen que se hace una bonita feria, la verdad nunca he ido a la feria del maíz, pero pues ya tiene, ahora sí que es muy popular. Inclusive hacen como guías turísticos, bueno, desde la ciudad de Tepic como que ofrecen paquetes turísticos solo para ese festival. Pues como te digo, pues se trata del maíz, por algo le llaman la feria del maíz, y pues ya ahí presentan distintas actividades, ¿no? Presentan muestras gastronómicas, creo que también hacen concursos, no sé si de cuento, también hacen concursos de degustación de comida, música tradicional en vivo, y ya pues te platican historias del maíz, de por qué es importante, de la siembra, de la fiesta que se hace en honor al maíz y todo eso. Y ya como digo, pues en la semana mi familia va a hacer aquí una fiesta tradicional que se llama justamente Rariquirra, que traduce en español como la feria, no, la feria, hoy nomás, la fiesta del maíz. Y ya pues de momento ahí está el candelabro de la plaza. Y ya pues ahí coméntale a tu amiga, yo te voy a decir como de aquí para acá, del Roble para acá, son como unas 2 horas. Ella te digo, la carretera pues tiene poco pavimentado, 2 años y medio, 3.
Pues de cuenta está en un buen estado. De Tepic hasta acá se hacen como unas 4 horas, 4 horas y media en transporte público. Ya si es en transporte privado, pues en auto particular, pues se harían como menos horas, unas 3 horas, 3 horas y media. ¿Alguna otra pregunta que tengas ahí? Una curiosidad. No sé, coméntame si se alcanza a ver un poquito más o menos la señal, como te digo, como acá funciona a base de fichas y a veces se va y cuando se conectan, pues no hay una buena señal que digamos. Sí, es que como Google Maps, pues todavía no está actualizada, pero pues ya está pavimentado. Bueno, hasta acá, hasta Guadalupe Ocotán, pero ya lo que es ahí del crucero para ir al Roble, creo que todavía está en terracería, pero es un poco el tramo, unos que serán en transporte, unos 20 minutos, media hora. No, y sí, la verdad que la carretera pavimentada pues nos dio muchos beneficios, porque antes para llegar hasta acá, pues como era terracería, como bien lo comentas, pues a veces en tiempos de lluvia pues se quedaban los camiones allá atascados en la carretera, o a veces que los camiones se iban ahí, se desviaban a los barrancos y pues era muy peligroso. Entonces pues con esta carretera pavimentada pues ya viajamos un poquito más seguro. Ya no sé si alcance a notar ahí más o menos cómo está la plaza. Bueno, aquí la plaza, el kiosco de la plaza. A ver, yo no sé la lengua. ¿Podrías decirme qué significa Yunanka Yuini o algo así? Ah, pues se podría entender, pues si es algo como grosero, pues. Más o menos así, Yunanka Yuini. Yuini, pues se entiende como chupar. Ya cuando le agregas el otro, pues ya más o menos te ente- más o menos entenderías a qué se refiere, ¿no? Por lo regular es normal, siempre que nos conocen o cuando vamos hacia la ciudad o que trabajamos con otra gente, en este caso pues el pueblo mestizo pues siempre nos pregunta por groserías, ¿no? Como que les da más por aprender esas cosas. Pues como todo, ¿no? Pues yo creo que así es el, el pueblo mexicano, ¿no? Siempre creo que es lo primero que aprende y lo que enseña. Pues se ha visto pues cuando hay eventos internacionales que siempre el pueblo o la gente mexicana, no sé si esté bien o está mal, como que siempre enseña a decir esas cosas, ¿no? A la gente extranjera que se va topando en su camino. Ella pues ellos no saben, pues nomás siguen el cotorreo, la plática del mexicano. Pero sí, por ahí va más o menos la traducción de Nankayuini. No sé, ¿alguna otra pregunta? Y ya, pues los que están conectando, pues aquí seguimos en la plaza de mi pueblo, Guadalupe Ocotán. Aquí nos vamos a encontrar. Voy a estar varios días, les voy a estar grabando de todo un poco. Y ya pues dejen sus preguntas, qué es lo que les quieren que les grabe, algo en particular de la fiesta, de los lugares de aquí, donde se hacen las fiestas, aprovechando pues de todo esto lo que se va a hacer. Entonces ustedes díganme, lo voy a ir anotando para hacer videos
cortos, ahí explicándoles a detalle de lo que vaya grabando. Sí, como te digo, pues esa es una ofensa, pues, allá, pero pues ya más o menos. Me imagino que ya luego te dieron la traducción o la explicación de eso. Pues acá en mi pueblo, Guadalupe Ocotán, pues sí, es algo más o menos grandecillo, es de los pueblos más grandes, se podría decir, en cuanto a una comunidad wixárika y todo eso, ¿no? Y ya, pues las fiestas acá, como estos días, más o menos, a inicios de año o en Semana Santa se hace la fiesta tradicional de Rariquirra, la fiesta del maíz. Luego en Semana Santa aquí en mi pueblo se hace la Judea y posteriormente ya vienen las fiestas tradicionales, la fiesta del elote, la fiesta del tambor y todo eso. Entonces más o menos en octubre, noviembre es cuando se hace la fiesta del tambor. Entonces para que cuando gusten venir, pues ya más o menos busquen esas fechas. Igual aquí en mi pueblo hay cabañas. Creo que todavía están en funcionamiento. Investigo y ya les doy el dato por si gustan venir a visitarnos. Eso sí, desconozco pues quiénes los manejen. Ya nomás investigo con quién se pueden dirigir y ya pues ahí en las páginas ya les dejaría la información de lo que gusten para los que quieran venir acá. Igual pues no sé, mejor aquí si vienen pueden buscar hospedaje. Creo que hay mucha gente buena. Allá pues a lo mejor más adelante podemos hacer una pequeña gira ahí para todos ustedes que guste conocer. Y además con calma, con anticipación. Y pues nada, me despido a todos quien vaya a ver el en vivo, quien vio el en vivo. Aquí voy a seguir esta semana en mi pueblo. Dejen sus comentarios de lo que quieran saber. Y ya pues saludos y buenas noches. Y ya mañana les grabo mejor. Ahorita hubo reunión aquí en la asamblea general que hacen de cada mes. Y ya pues no me dio chance de grabarles un poquito del pueblo. Pero pues ya mañana con la luz del día pues ya se va a notar un poquito mejor. Así que saludos desde mi pueblo, Guadalupe Ocotán. Bueno, ahí dice, alcanza a ver las letras. Y pues que estén muy bien.